Imaginemos por un momento la Málaga de hace varios siglos. Y a ver, no pensemos en la típica ciudad de los palacios relucientes o las grandes catedrales. Claro, no la de las postales. Exacto. Quiero proponer a quienes nos escuchan un viaje a una ciudad que huele a salitre puro, a sudor, a madera mojada y sobre todo a pescado secándose bajo el sol inclemente del Mediterráneo. Un escenario bastante más rudo. Mucho más. A menudo existe esta idea generalizada de que la historia, o sea, la que se escribe con letras mayúsculas, solo pertenece a las élites, a esos reyes y generales que podían permitirse el lujo de dejar su nombre grabado en mármol. Sí, la visión tradicional de siempre. Pero hoy vamos a demostrar cómo el verdadero código fuente de una ciudad, su ADN más auténtico, no está tallado en esos monumentos conmemorativos. Está escondido en los apuntes polvorientos de una modesta parroquia de barrio. Qué maravilla de enfoque. Bueno, vamos a desgranar esto. Porque en nuestra inmersión de hoy tenemos entre manos un informe histórico y genealógico sencillamente fascinante. Totalmente. Es un documento que, fíjate, gira en torno a un solo edificio. Eso es, la parroquia de San Pedro, y su vínculo que era absolutamente vital con dos de los barrios obreros más míticos del sur de España, el Perchel y el Bulto. Dos zonas históricas. Así que hoy no vamos a hablar de nobleza, vamos a hablar de las manos curtidas de artesanos, pescadores y estibadores. Y ese es precisamente el cambio de paradigma que hace que estas fuentes sean imprescindibles, claro. Es clave para comprender la evolución urbana y social de verdad. Porque nos baja un poco la tierra, ¿no? A mirar hacia abajo, hacia el barro y los adoquines. Nos demuestra que la historia viva, la que realmente sostiene a las civilizaciones, se puede leer en los registros rutinarios. En los papeles del día a día. Sí, de una iglesia que atendía a las clases populares. El propósito de este análisis no es solo repasar fechas aburridas. Claro, no es una clase de historia de instituto. Es entender un mecanismo social. San Pedro, en este contexto, estaba muy lejos de ser simplemente un espacio ceremonial para la misa del domingo. O sea, era algo mucho más grande para ellos. Era el epicentro organizativo, el único anclaje institucional que daba estructura y sentido a la vida de miles de familias trabajadoras. Familias que, de otro modo, habrían quedado completamente al margen de la sociedad oficial. Madre mía. Para comprender cómo un solo edificio llega a tener ese peso, me parece fundamental retroceder al momento en que se pone la primera piedra. Vamos a ello. Y esto nos sitúa en un año crucial para nuestra audiencia aficionada a la historia. Hablamos de 1487. Un año movidito. Ya te digo. Acaba de producirse la conquista cristiana de Málaga por parte de los Reyes Católicos. La ciudad entera sufre un reseteo brutal. Cambia de manos, de religión, de cultura. De estructura de poder, sobre todo. Y es en este instante fundacional cuando nace la parroquia de San Pedro. Exacto. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente revelador no es el hecho de su fundación en sí. Es dónde se decide ubicarla y a quién se le encomienda atender. Esa es la clave del asunto. Porque, a ver, no la levantan en el centro neurálgico, rodeada de las nuevas élites acomodadas. Se erige dominando una inmensa zona al oeste, al otro lado del río Guadalmedina. Alejada del poder, claro. Si hacemos una analogía moderna, esto es lo que me fascina. Para esas familias humildes, San Pedro no era una iglesia al uso. Operaba en la práctica como un ayuntamiento local y un centro cívico al mismo tiempo. Y casi como una oficina de empleo, me atrevería a decir. Sí, sí. Un ambulatorio para el alma y el único registro civil existente. Todo fusionado bajo un mismo techo y al servicio exclusivo de los trabajadores manuales. Lo fascinante aquí es cómo la geografía urbana se convierte en un espejo físico de la estratificación social. El urbanismo jamás es neutral. Totalmente de acuerdo. Las ciudades se diseñan con intención. Claro, que San Pedro se ubicara en el margen occidental, cruzando el río, no respondía a una simple disponibilidad de terrenos baratos. Era la materialización de una frontera. Una frontera muy clara. El río Guadalmedina actuaba como una línea divisoria enorme. Al este quedaba la ciudad del poder, del comercio, de alto nivel, de las autoridades. ¿Y al oeste? La otra realidad. Al oeste, bajo el radio de acción de las campanas de San Pedro, empezaba la otra Málaga. Al establecer la parroquia allí, se estaba organizando el territorio mediante una segregación clarísima. O sea, te pongo ahí para que no me molestes. Un poco sí. Se le estaba diciendo a los pescadores, a los jornaleros y a los que cargaban los barcos que ese era su territorio y que esa era la institución que los iba a regir. Qué fuerte.
San Pedro marcaba el límite físico donde terminaba el privilegio y empezaba el trabajo duro. Me resulta curioso pensar en cómo se traza una frontera invisible usando un río y una parroquia. Una frontera invisible pero impenetrable. Exacto. Es como si San Pedro fuera el faro que alumbraba ese universo paralelo. Y para visualizar a qué se dedicaba exactamente esa otra ciudad, el informe nos adentra en las calles de su jurisdicción más icónica. Hablamos del barrio del Perchel. Aquí es donde la inmersión se pone muy interesante, porque el propio nombre del barrio es toda una declaración de intenciones. Desde luego no sueña a alta cuna. Para nada. El Perchel no es el apellido de un marqués ni un título nobiliario. Hace referencia literal a los percheles. ¿Esas enormes estructuras de madera? Sí, las perchas que se levantaban cerca de la playa para colgar el pescado. Lo dejaban ahí para que se curara al sol y a la brisa marina. Olor a pescado constante, vaya. Total, era una actividad industrial primaria y durísima que impregnaba todo el ambiente. Hablamos de una identidad barrial construida única y exclusivamente sobre el trabajo físico y el mal. Una identidad que, además, estaba sujeta a una vulnerabilidad extrema. Es vital que quienes nos escuchan entiendan las condiciones materiales de aquellos siglos. Claro, no había red de seguridad. Cero. Toda la economía del Perchel dependía de factores incontrolables. Las mareas, los temporales del Mediterráneo, la pesca estacional. Si llovía no comías. Literalmente. No existía la figura del estado del bienestar. Si un estibador sufría un accidente grave descargando un barco, pues se quedaba tirado. O si una tormenta destrozaba los aparejos de pesca, o sea, la ruina. No había seguros de accidentes laborales, ni prestaciones por desempleo, ni bajas médicas. La desprotección institucional era absoluta frente a las desgracias. Tela. Y es en ese vacío abismal donde se entiende el verdadero mecanismo de una parroquia obrera. Las instituciones religiosas en zonas de alta marginalidad no solo proveían consuelo espiritual, Hacían de escudo, ¿no? asumían el rol de una auténtica red de seguridad social. Pero a ver, me surge una duda sobre esa red de seguridad. Porque suena muy bien en la teoría. A ver, cuéntame. En la práctica, ¿cómo funcionaba? Porque un temporal que impedía salir a faenar durante una semana no solo significaba menos ingresos. Significaba hambre. Significaba que una familia entera podía enfrentarse al hambre, real, física, en cuestión de días. ¿Cómo lograba un simple edificio de ladrillo y un párroco mitigar una crisis de subsistencia a nivel de todo un barrio? Esa es la pregunta clave. Porque, a ver, no se trataba de simple caridad esporádica. Era un sistema muy organizado. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo hacían? La parroquia operaba a través de lo que llamamos cofradías o hermandades. Ah, claro, las típicas hermandades. Pero ojo, estas no eran solo agrupaciones para sacar pasos en procesión en Semana Santa. Funcionaban como mutualidades reales, como fondos de resistencia. ¡Ostras! O sea, un seguro obrero. Exacto. Los pescadores o artesanos, en las épocas de buena faena, aportaban pequeñas cuotas a su cofradía, vinculadas siempre a San Pedro. Iban metiendo en la hucha. Sí, sí. Y cuando ocurría una tragedia, pongamos un naufragio que dejaba a varias viudas y huérfanos, el párroco entraba en acción. Porque él conocía a todo el mundo. Él conocía el mapa de la pobreza de su barrio mejor que nadie y activaba esos fondos. San Pedro organizaba la solidaridad material de forma súper práctica. ¡Qué pasada! Era el nodo central que recopilaba toda la información. Sabían qué familia había perdido al cabeza de familia, quién estaba enfermo y no podía trabajar, y redistribuían los escasos recursos disponibles para garantizar la supervivencia del grupo. Actuaba, literalmente, como un amortiguador institucional frente a la crudeza de la época. Es como una compañía de seguros comunitaria gestionada desde el altar. Esa es la definición perfecta. Me parece una perspectiva reveladora. Nos baja de esa visión romántica del pasado y nos aterriza en la mecánica pura de la supervivencia. Totalmente. Y hablando de mecánicas de supervivencia, el documento hace un enfoque aún más profundo cuando analiza cómo vivía toda esta gente. Porque a medida que la actividad del puerto crecía, atraía más y más trabajadores. ¿Pero el espacio no crecía igual? Claro, el espacio era limitadísimo. Así es como la necesidad de alojamiento dio lugar a unos microuniversos habitacionales con una densidad de población abrumadora. Hablamos de unas condiciones de hacinamiento brutales. Pasamos del entorno general e industrial del Perchel a su núcleo más interno. Más humilde si cabe, el barrio de El Bulto y sus famosos corralones.
El bulto representa el nivel de máxima condensación social y arquitectónica dentro de la jurisdicción de San Pedro. Es un caso de estudio interesantísimo en urbanismo obrero. Es que el nombre ya te lo dice todo. El bulto. El documento lo describe como un espacio netamente obrero donde la tipología de vivienda predominante era el corralón. Para visualizarlo hay que imaginar una estructura muy básica. A ver. Un gran patio central empedrado, generalmente con un único pozo de agua y unas letrinas comunes, rodeado por galerías de 2 o 3 plantas. O sea, un solo pozo para cuánta gente, madre mía. Para muchísimas familias. En esas galerías se distribuían habitaciones minúsculas y, ojo, cada habitación albergaba a una familia entera. ¡Qué barbaridad! Todo en una sola habitación. Toda la vida doméstica, desde lavar la ropa hasta cocinar o criar a los niños, se volcaba hacia ese patio central. Claro, no te quedaba otra que salir al patio. Las fuentes insisten en que esta proximidad física generó un sentimiento de comunidad fortísimo, una identidad barrial inquebrantable unida por la precariedad de los trabajos manuales. A ver, aquí voy a ser de abogado del diablo un momento con este punto. Adelante, dime. Cuando leemos en los informes históricos sobre ese fuerte sentimiento de comunidad, confieso que a veces suena un poco idílico, casi bucólico. Como si fuera todo compañerismo y sonrisas. Exacto. Como si la pobreza creara mágicamente buena voluntad. Pero si imaginamos la realidad de vivir hacinados, compartiendo el agua. Aguantando los ruidos del vecino. Total. Aguantando los ruidos ajenos, sin ningún tipo de intimidad. Yo no creo que esa comunidad naciera de la pura empatía o del buen humor andaluz. Ya, entiendo por dónde vas. Esa cohesión extrema en el bulto nacía de la más absoluta necesidad. Era supervivencia pura y dura. O cooperabas o te hundías. Si vives en esas condiciones, necesitas llevarte bien con la vecina, porque el día que caigas enfermo, ella será quien vigile a tus hijos en el patio o te comparta un plato de comida. Sí, sí. No era una opción de estilo de vida, ¿eh? Era un imperativo biológico. Es una observación muy aguda e indispensable para no caer en el romanticismo histórico, la verdad. Tienes toda la razón al señalar que la chispa inicial de esa comunidad fue la pura necesidad material. Es que no les quedaba otra opción. Sin embargo, si conectamos esto con la visión más amplia del desarrollo social humano, hay que dar un paso más. Esa necesidad de supervivencia forzó una convivencia tan intensa que con el tiempo cristalizó en algo mucho más profundo. En una cultura. En una cultura propia, exactamente. De esa fricción constante en los patios del bulto surgieron redes de apoyo emocional, formas específicas de hablar, expresiones artísticas. Ostras, es verdad. El flamenco. Claro. No olvidemos que de estos corralones beben muchas de las raíces del flamenco primitivo. Y sobre todo surgió un sentido del orgullo. El orgullo de barrio. Y es aquí donde la figura de la parroquia vuelve a ser fundamental. Barrios como el bulto eran ignorados, cuando no directamente estigmatizados por las élites de la ciudad. Eran como ciudadanos de segunda. Parecían no existir para la administración. Pero tener a San Pedro allí mismo, registrando meticulosamente cada nacimiento en el corralón, celebrando sus bodas y enterrando a sus muertos, les otorgaba una legitimidad oficial. O sea, la Iglesia los reconocía. La Iglesia validaba su existencia, transformando lo que era una simple estrategia de supervivencia habitacional en una identidad colectiva reconocida. Les otorgaba, de alguna manera, una carta de ciudadanía, aunque fuera sellada por el clero en lugar del Estado. Exactamente. Les daba un lugar en el mundo. Ahora bien, todo esto nos lleva a un punto ciego que me intriga muchísimo. Los enormes percheles de madera donde se secaba el pescado desaparecieron hace siglos. Sí, de eso no queda nada. Y gran parte de esos antiguos corralones de El Bulto han sido demolidos o transformados radicalmente por el urbanismo de las últimas décadas. La ciudad se los ha tragado, sí. Entonces, si los edificios y las herramientas físicas ya no están, ¿cómo logran los historiadores de hoy reconstruir este tejido social con semejante nivel de detalle? Pues parece magia, pero la respuesta que aporta este informe nos lleva directamente a la burocracia eclesiástica. Al papel, ¿A los archivos? a los archivos parroquiales, los libros de bautismos, de matrimonios y de defunciones. Espera, quiero detener un momento el análisis aquí, porque esto puede sonar un poco contraintuitivo para quienes nos escuchan. A ver, dime. Entiendo perfectamente que la parroquia guardará registros legales, pero ¿por qué los investigadores que firman este informe consideran que unos simples libros de bautismo son una auténtica mina de oro? Son una joya, ya verás por qué.
Es que, al fin y al cabo, un registro civil actual solo te da nombres, apellidos y fechas. ¿Qué tiene de especial un legajo parroquial del siglo XVII para poder reconstruir toda esta vida de la que estamos hablando? Pues esa es la magia de la diplomática y la paleografía aplicadas a estos archivos. Un registro parroquial de la época no era una hoja de cálculo estandarizada como las de hoy. Ah, no. Eran diferentes. Era un texto narrativo, redactado a mano por el cura. Y contenía muchísima información periférica. No se limitaba a decir, nació Juan en tal fecha. ¿Y qué ponía entonces? Decía cosas como, bauticé a Juan, hijo legítimo de Pedro el pescador, y de María, residentes en el corralón de la calle tal, siendo sus padrinos Antonio Estibador y su esposa vecinos de la huerta de los Jiménez. ¡Ostras! ¡Qué nivel de detalle! Te daban hasta la profesión de los padrinos. Y la dirección exacta. Esa riqueza de detalles es lo que en investigación histórica denominamos geografía viva. El cura estaba dejando unas coordenadas espaciales y laborales clarísimas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si usamos una analogía tecnológica actual, los libros de registros de San Pedro eran literalmente la nube. Totalmente. El cloud data de la edad moderna. Era el servidor central que almacenaba la base de datos de quién era quién en el perchel y el bulto. Es una analogía perfecta. Y lo que hacen los historiadores y genealogistas hoy es minería de datos, ¿verdad? Extraen esa información no estructurada para trazar conexiones. Así es. Esto plantea una pregunta importante para la metodología histórica. Los historiadores actúan como analistas de datos frente a esa nube antigua. Al cruzar la información de miles de actas bautismales y matrimonios, logran mapear lo que hoy llamaríamos el grafo social de la época. Claro, ¿ves quién se relaciona con quién? Pueden ver patrones fascinantes. Pueden demostrar que los testigos de una boda solían ser siempre compañeros de la misma tripulación pesquera. ¡Qué pasada! O sea, las redes de trabajo se veían en las bodas. O cómo dos familias que compartían patio en un corralón terminaban emparentando mediante matrimonios cruzados para consolidar sus escasos recursos. Permite visualizar, con nombres y apellidos, la densidad y la fuerza de esa red de apoyo mutua de la que hablábamos. Sin esos libros parroquiales, el esqueleto social de estos barrios se habría desintegrado sin remedio. Se habría perdido para siempre, sí. Es alucinante pensarlo. Es la reconstrucción de una red social antigua, nodo a nodo, revelando conexiones entre personas que no poseían propiedades, que no tenían escudos de armas ni grandes herencias que dejar en testamentos ante notario. Gente de a pie, vamos. Y esto me lleva a una reflexión profunda sobre el propósito de buscar en el pasado. Generalmente cuando se menciona la genealogía, a la mente nos viene esa afición un tanto elitista. Sí, lo de buscar el escudo de la familia. Eso es. Buscar antepasados nobles, intentar demostrar que por nuestras venas corre la sangre de un conde o de un caballero medieval. Pero este informe le da la vuelta a ese concepto. Por completo. Nos muestra una genealogía de resistencia. Aquí, escudriñar los archivos sirve para devolverle el protagonismo y la dignidad a quienes se destrozaban las manos en los percheles y se apretujaban en los cuartos del bulto. Sí, señor. Sirve para demostrar que estuvieron allí y que importaron. Y ese es el mayor tributo que se le puede hacer a la historia social. Reivindica que el motor que construye las ciudades no reside en las élites extractivas. Son los trabajadores. El tejido conectivo que hace a las ciudades sobrevivir a guerras, hambrunas y crisis es la capacidad de resiliencia, adaptación y solidaridad de sus clases populares. San Pedro, a través de sus legajos, preservó la existencia material de esas generaciones. Hizo de notario. Actuó como el notario de los desheredados, asegurándose de que su paso por el mundo no se desvaneciera en el aire salado del puerto. Creo que esa es la manera perfecta de empezar a cerrar nuestra exploración de hoy. Lo que a simple vista parecía un aburrido estudio monográfico sobre un edificio religioso inaugurado en la frontera de 1487, Ha resultado ser mucho más. ha resultado ser una puerta de entrada a los olores, el sudor y las dinámicas de supervivencia de la clase trabajadora histórica de Málaga. Queda meridianamente claro que San Pedro fue muchísimo más que paredes y altares. Sin duda. Fue el engranaje burocrático, el refugio espiritual y la sala de máquinas que mantuvo operativas a las comunidades de El Perchel y El Bulto, durante siglos de inestabilidad y trabajo agotador. Ha sido una inversión fascinante.
La gran lección que nos deja este análisis profundo es recordar que detrás de esos legajos que acumulan polvo, llenos de caligrafías indescifrables, palpita una historia vibrante y rotunda. Es la biografía anónima de miles de personas que con su esfuerzo diario levantaron y alimentaron las ciudades modernas. Así es. Conocer esta historia es en esencia reconocer la dignidad fundamental del trabajo manual. Y basándome en ese concepto de la memoria documental que ha salvado a estas comunidades del olvido histórico, me gustaría plantear una reflexión final. Adelante. Hemos visto de manera indiscutible que, de no haber sido por la extrema meticulosidad de aquellos párrocos anotando a pluma y tintero cada vida y cada muerte en los corralones, la existencia de decenas de miles de trabajadores habría desaparecido. Borrados de un plumazo. Habrían sido borrados para siempre. Hoy, paradójicamente, vivimos en la era de la hiperconexión y la saturación de datos. Se produce más información en un solo día que en toda la Edad Media. Ya te digo, dejamos rastro de todo. Sin embargo, si miramos nuestras ciudades actuales, la clase trabajadora contemporánea es cada vez más nómada. Factores como la gentrificación brutal, los fondos de inversión o los alquileres abusivos expulsan constantemente a los vecinos de sus barrios originarios. Es verdad, la gente ya no dura en un barrio toda la vida. Ya no hay arraigo físico a un corralón, ni existe una única institución local como lo fue San Pedro, que centralice y documente su huella vital, sus redes de apoyo y sus luchas diarias. Todo ocurre de forma dispersa, efímera. En servidores privados a miles de kilómetros. Exacto. Lo que debería hacernos pensar a todos es, en medio de esta inmensidad digital, ¿quién está guardando realmente la historia viva de nuestros barrios humildes contemporáneos? ¿Qué archivo moderno será capaz de hacer por la clase trabajadora de hoy, dentro de 500 años, lo que aquellos libros parroquiales hicieron por los pescadores del Perchel?